Desde el miércoles de cenizas hasta el primer domingo de Cuaresma se realiza la peregrinación al Cristo de Atalaya en la Basílica Menor San Miguel Arcángel de Atalaya en la provincia de Veraguas, en donde miles de devotos se acercan a la imagen del Nazareno por el cumplimiento de sus plegarias. Fue allí donde conocí al maestro Leonor Marín, quien ha estado muy empapado con la historia de la figura. Escuchemos qué me tuvo que decir. Mi nombre es maestro Leonor Marín Torres. Bueno, nací en esta hermosa tierra. Mi madre especialmente, estuvo muy vinculada con la iglesia desde que nosotros teníamos 8 o 10 años. Ella ya trabajaba como colaboradora del sector del área donde vivíamos y era la que estaba muy anuente a todas las cosas relacionadas con la iglesia y la comunidad. Por lo tanto, nos fuimos involucrando en todas las tareas de la iglesia. Tanto es así que un sacerdote en un momento dado me preguntó que si quería ser sacerdote. Y yo, con un poquito de temor le dije que no creía que llegaría tanto. Pero eso sí, me gustó muchísimo y como atalayero auténtico y miembro de la iglesia, me parecía prudente que nosotros teníamos que destacar nuestro pueblo y especialmente la historia de nuestra atalaya, de cómo nació Atalaya, cómo nació, dónde apareció Jesús Nazareno, en qué momento de la historia, cuándo se estableció la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya y todos esos detalles. Hay 3 versiones que tratan de explicar el origen o la llegada de Jesús Nazareno al pueblo de Atalaya. Una primera que se encontró flotando sobre el río de Jesús, allá en la parte este de nuestro pueblo. La segunda que apareció en un bohío dentro de la comunidad. Y la tercera, que es la más válida, la versión más válida, es que en realidad nuestro pueblo nació como un lugar donde se reconocían los originarios de Atalaya, del pueblo de Atalaya. Y entonces, por lo tanto, un grupo pequeño eran muy amigos de los españoles, que eran los que coordinaban toda la autoridad de la comunidad. Y la mayoría de ese pueblo de aborígenes o indios no estaban tan de acuerdo con los españoles. Tanto fue así que llegó la fricción a tal punto que chocaron y señalaron una fecha para extinguirlos, la mayoría de los indígenas, a los españoles. El pequeño grupo de indígenas le informó a los españoles y estos se acordaron, ¿verdad? Tenían que ser religiosos católicos que invocaron a Jesús Nazareno y señalaron que si ganaban esa guerra, ese altercado, pues traerían la imagen de Jesús Nazareno. Esa es la más válida. Ganaron y trajeron, no de un lugar tan lejano, realmente nuestros propios indígenas fueron los que tallaron la imagen de Jesús Nazareno. En el 2012 y el 2015 vinieron unos señores restauradores de imágenes antiguas, precisamente españoles, personas como doctores, ¿verdad? Especialistas en esa tarea. Y ellos señalaron apellido Troya, uno de ellos apellido Troya, y el otro, pues, a ver si más tardecito lo digo, señalaron que había muchas posibilidades de que nuestros propios indígenas fueron las que tallaron la imagen de Jesús Nazareno. ¿Por qué? Si nuestros indígenas eran capaces de hacer pequeños animalitos en oro, en acción, hacían arañas, hacían iguanitas, lagartijas, todos esos animales en acción, ¿cómo no poder tallar la imagen de Jesús Nazareno, que es grande, mientras que hacían esas pequeñeces en oro y lo hacían extraordinariamente bien? Por lo tanto, ellos consideraron un 90-95% de que los que hicieron la imagen de Jesús Nazareno fueron nuestros propios indígenas. En 1600, pudo ser 40, 50,
que ellos ganaron probablemente ese altercado que tuvieron con los españoles, los indígenas y los españoles. ¿Por qué? Porque en 1710 ya en los libros parroquiales se habla de la imagen de Jesús Nazareno. Si se habla en 1710 ya era porque tenía unos años de haber sido ya tallada y ya estaba entre nosotros. Y quiero decirle algo, que nuestro pueblo no se fundó aquí, se fundó a orillas del río de Jesús, porque era para indígenas, era una reserva indígena realmente. Entonces ya se habla, la tradición dice que allá en esa comunidad se celebraban Eucaristías, ya se comentaba de la existencia de Jesús Nazareno y se realizaban todo tipo de rosarios y actividades relacionadas con Jesús Nazareno. Primeramente quiero decirte que los que señalaron, escribieron esas fechas, definitivamente no conocían los libros parroquiales. Quiero decirte que en 1912, cuando llegó Monseñor Juan José Cánovas, no había casa cural y entonces se tuvo que alojar en la sacristía. El altar mayor está en el centro y la sacristía a los lados. Bueno, en una de esas sacristías encontró Monseñor Juan José Cánovas cajones cargados de libros, de documentos, que algunos estaban lastimosamente raídos, pero la gran mayoría sí sirvieron. Y entonces él lo fue arreglando, ¿verdad?, organizando en una palabra, y se lo mandó a otro compañero que estaba en Panamá, sacerdote, Pedro Mega. Ese Pedro Mega, ese sacerdote, hizo un libro, ¿verdad?, confeccionó un libro titulado Parroquia Jesús de nuestro Padre Jesús Nazareno de Atalaya. Allí, ¿verdad?, nos van hablando ya que el primer párroco llegó a Atalaya en el 4 de mayo de 1608. 4 de mayo de 1608. Lastimosamente, como le dije, habían algunos documentos maltratados por el paso del tiempo, que quizás no tuvieron de lo mejor cuidado, ¿verdad?, conservado. Y hubo un lapso, ¿verdad?, como de casi 100 años, de 605, 606, hasta 1707. No hay información ni buena ni mala. Porque los libros están los libros no están de lo mejor, ¿no? No son científicos para tomarlos en cuenta. Entonces, en 1707 sí, ya se habla de bautizos en Atalaya. En 1708 se habla de defunciones. En 1709 de matrimonios. En 1710 ya se habla de Jesús Nazareno. En 1730 se habla ya de que había una ferviente devoción por Jesús Nazareno. Pero esa ferviente devoción se fue multiplicando naturalmente, y ya en 1782 hubo un movimiento de personas provenientes de Montijo, por acá por el oeste, Cañaza, Las Palmas, y por acá por el norte está San Francisco de la Montaña, pueblos que llegaron aquí a nuestra comunidad, a Atalaya. Pero también vino grupos, ese movimiento vino un grupo de allá provenientes de la Villa de los Santos y Las Tablas. Todos se concentraron aquí. Y fue un movimiento mayoritario, porque antes venían grupos, porque siempre venían grupos de personas a celebrar, especialmente en el tiempo de, bueno, nosotros hablamos de romería ahora, pero en aquella época había que celebrar las festividades de Jesús Nazareno, de Atalaya en aquella época. Hoy hablamos de romería a Jesús Nazareno, peregrinación a Jesús Nazareno. Bueno, entonces, eso fue en 1782, ¿verdad? Considero yo que pudo ser una de las primeras romerías a Jesús Nazareno. Y luego, a partir de allí, se continuaron, siempre se siguieron
ya romerías, grupos mucho mayores, ¿verdad? Que provenían de diferentes partes del país a las festividades de Jesús Nazareno. Pero seguimos adelante porque en 1912 llegó Monseñor Juan José Cánovas y el obispo de aquella época le dijo al sacerdote que terminara la torre de la iglesia que le faltaba. Estaba hasta el corredor aquel que si vuelves la mirada, o yo no sé, tú podrás, bueno, allí en la parte alta de la iglesia hay un corredor, bueno, hasta ahí estaba la torre de la iglesia. En 1923 al 25, Monseñor terminó la torre de la iglesia. Luego en 1930 se hicieron muchos trabajos, altares de madera, las bancas que hoy tenemos, los confesionarios, muchos muebles que hay dentro de la basílica fueron de 1930. Y también el mosaico que pisamos mientras estamos allí en la iglesia, en la basílica, 1930. En 1945 se hizo la casa cural, pero la época de oro que señalo yo fue la época 1951, 52, 53. Se hicieron varias, se elevó, las paredes se elevaron mucho más y con mayor grosor. Las columnas fueron cambiadas de madera a las de hoy, a las que podemos ver, esas hermosuras de columnas, para que sostienen el cielo raso, la losa, ¿verdad? Donde podemos observar en su parte media, podemos ver los 14 pasajes bíblicos pintados por el pintor español José Caro Yelmo. Me decirle que todo era gracias a las ofrendas que día tras día y especialmente durante la romería ofrecían las personas que llegaban hasta acá, los devotos, los feligreses, gracias. Los devotos y los feligreses iban donando, trayendo esas ofrendas y el sacerdote iba, ¿verdad?, guardando celosamente todo ese dinero que pudo realizar tanta belleza. Pero él también para esa misma época trajo los altares de mármol de Italia, los vitrales de Florencia, Italia, ¿verdad? Entonces, qué belleza. Entonces, todo eso gracias a ese esfuerzo, las ofrendas que la gente realizaba, pero también ese control muy estricto de ese dinero para que rindiera, como podríamos decir. Como te comenté, las actividades, la trayectoria que estaba realizando Monseñor Juan José Cánovas. Pero se me escapó una parte. Mamá nos decía que el Monseñor Juan José Cánovas, cuando ellos llegaron en 1921 con la familia toda de Pocrí, Agua Dulce, el padre las reunía y le decía: ustedes tienen que ser los mejores anfitriones del mundo, tienen que preparar las mejores comidas también, y les iba explicando cómo preparar comidas, cómo ser buenos anfitriones. Lo importante de todo ello era cómo iban a promover, ¿verdad? Él hacía la parte que le correspondía, pero nuestros pobladores tenían que hacer la parte que le correspondían a ellos. Sí, y lógico era que entonces el pueblo se iba dando cuenta de cómo crecía nuestro templo, ¿verdad?, de hermoso, y cómo se iba multiplicando, la gente iba viniendo cada vez más. También había que reconocer los grandes milagros que a diario se realizaban. La misericordia que tenía Jesús para con nosotros. Cuántas cosas bellas, tanta bondad, tanta misericordia, tantos regalos, ¿verdad?, que se nos daban, no solo a nosotros, sino a todo el pueblo panameño. Y claro, iba creciendo el conocimiento de Jesús, la multiplicación, ¿verdad?, porque muchos religiosos venían, muchos sacerdotes de todo el país, y la multiplicación del Evangelio, de la palabra de Dios y todo aquello, pues iba permitiendo que todos fueran enamorándose un poco más de Jesús. Fue valioso para que el Papa Pablo VI conociera lo que estaba ocurriendo en Atalaya, y entonces consideró oportuno elevar nuestro templo parroquial
llevarla hasta Basílica, que es la primera en el país. Todos los templos parroquiales, bueno, son parroquias y entonces el templo es parroquial. Entonces se eleva, en el caso nuestro de Atalaya, a la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya. Posteriormente fue la de allá de Panamá, Caledonia. sí, como se llama, Don Bosco, y la tercera, Santa María la Antigua, recientemente. Y quieren, pero todavía no ha sido la de Natá. Ajá. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo que? No, Bueno, sé. no sabría decirte, pero sí te digo algo. La más antigua de todas, en realidad es la más antigua, bueno, Panamá, la capital, es la más antigua, pero después Natá, en el interior del país, Natá. Nosotros, Y San Francisco de la Montaña. ajá, por ahí también, exacto, pero nosotros, el pueblo se fundó en 1570. Realmente, Monseñor Juan José Canova, era el sacerdote y era un poquito estricto, muy estricto, vamos a decirlo así, pero todo el mundo lo amaba de todo corazón. ¿Por qué? Porque además él tenía como una entrega muy grande, total, si se le puede llamar, a Jesús Nazareno y al pueblo. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que en algún momento dado, sí había muchos insectos, atacaba los insectos y todo aquello, y el campesino le traía insectos en una cajita X, ¿verdad? Vamos a llamarle que en una caja o en lo que sea. Y entonces resulta que él rezaba ante esa cajita o le pedía la intercesión de Jesús Nazareno, y cuando la gente los campesinos iban a sus casas, había miles de insectos muertos. Desaparecía esa cantidad de insectos en la comunidad. Sí. Otra cosa que era muy importante era la rogativa. Cuando por alguna razón no llovía, ¿verdad? El pueblo, los campesinos le pedían a Monseñor Juan José Cánovas, al sacerdote, que hiciese una rogativa, y se sacaba a Jesús Nazareno, y entonces para que lloviera, y entonces antes que se terminara de dar la vuelta a la plaza con la imagen de Jesús Nazareno, llovía. A pesar de que hacía días que no llovía por alguna situación X, había tal comunicación, tal intervención, porque claro, Jesús Nazareno era el intermediario con el Padre, pero yo siento que Monseñor tenía mucho que ver allí. Había una relación también muy directa, muy amorosa. El término atalaya quiere señalar que es un lugar para divisar, para observar. Aparentemente, cuando tú vas llegando a Atalaya, pareciera que fuese un valle, ¿no? Un hueco o algo así, pero en realidad no. Acá en la parte norte, que no se divisa muy fácilmente, hay un cerro. Yo creo que el cerro se llama, donde se envuelven los tamales, ¿cómo se llama? Bijao. El Bijao se llama así. Desde la antigüedad, quiero decirte que los indígenas subían al cerro ese a observar el momento en que pasaban otros grupos de indígenas, pero también cuando pasaban animales, grupos de animales que ellos tenían mucho interés de atrapar, de cazar, ¿verdad? Entonces era importante para ellos. Pero no solo eso, cuando los españoles llegaron también siguieron observando allá sobre el cerro, para lo mismo, para ver cualquier situación, cualquier movimiento sospechoso. Pero también quiero decirte que en la Primera y Segunda Guerra Mundial los norteamericanos utilizaron ese cerro como un lugar de observación. Entonces allí hay como un localcito, quizás un poquito así, no tan grande como esa tolda, quizás un poquito más aplastadito,
pero aparentemente no se le ve por dónde observar, pero debe tenerlo, sino que está tan disimulado que nosotros acá no lo vemos. Pero allí los norteamericanos, esa área estaba cubierta de árboles, entonces de ahí de una manera muy disfrazada, ellos tenían un observatorio para ver el enemigo definitivamente. Así que ese atalaya es un lugar de observación. Hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Muchas gracias si te quedaste hasta el final. Recuerda darle me gusta para que más personas le llegue mi video, suscribirte a mi canal que es gratuito y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.